La muerte atraviesa el libro La vida por delante, de la escritora argentina Magali Echevarne. Este libro gana el premio Ribera del Duero en narrativa breve en el año 2024. Y es un gusto enorme para Hablemos Escritoras recibir el día de hoy a esta escritora y editora que estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y trabaja como editora en Penguin Random House. Sus 3 libros, Los mejores días, narrativa, Cómo cocinar un lobo, en poesía, y La vida por delante, son la muestra de gran talento y dedicación a la literatura. Yo soy Adriana Pacheco y nos da mucho gusto recibirlos una vez más en Hablemos Escritoras. Muchas gracias a Juan Casamayor y a Páginas de Espuma por hacer esta conversación posible. Fuera del micrófono, cuando terminamos de conversar con Magali Echevarne, platicamos acerca de cómo yo pronuncio su nombre, Magali, y en otros países de Latinoamérica me dice ella que así lo pronuncian, y cómo a ella la llaman en Argentina, Magalí. Nos parece muy simpático a ambas esta manera tan diferente en la que hablamos español en todo el continente, hasta para pronunciar un nombre propio. Nos da muchísimo gusto hoy recibir a Magali en Hablemos Escritoras. Esta es una conversación que estábamos esperando ya desde hace un buen tiempo. Hace 2 años ya, qué increíble cómo pasa el tiempo, de verdad, ganó Magali Echevarne este premio Ribera de Duero 2024. Qué cosa más increíble lo que ha hecho Páginas de Espuma con el premio Ribera de Duero para colectar, para reconocer, para llevar a todos los lectores a estas escritoras tan maravillosas. Y hoy tenemos el gusto de recibir a Magali en este micrófono. Muchísimas gracias, Magali, por hacer un espacio en tu noche española para recibirnos hasta allá. A ti, mucho gusto y gracias por haberme invitado, aunque es la tarde en Argentina, no es la Es, noche. Ahorita estás en Argentina, exactamente. Yo estoy hablando de España, pero no, estás en Ah, vale, vale, Argentina. es En verdad. Buenos Aires, claro que sí, por supuesto. Oye, Magali, este premio estuvo muy reñido. Las finalistas fueron Fernanda Trías, Katia Adawi y Nuria Alavari. También estuvo Dalia de la Cerda y además el jurado estuvo, bueno, pero de primera calidad, con Mariana Enríquez, con Carlos Castani, con Brenda Navarro. Qué gusto, muchas de ellas ya están en Hablemos Escritoras, lo cual nos encanta. ¿Cómo fue para ti recibir este premio y enterarte que lo habías ganado, no? Fue una sorpresa total y una felicidad completa, porque además no lo esperaba, quería ganar. Obviamente uno manda un libro a un concurso y quiere ganar. Yo había publicado mi primer libro de cuentos hacía varios años, en el 2017, y después en el 2023 un pequeño libro de poemas. Y vi que estaba esta convocatoria, conocí el premio, obviamente, a la editorial que me encanta y que leo sus libros y los compro, así que era una fan de alguna manera y me pareció que era en principio un buen objetivo de presentarme a un concurso y pasara lo que pasara, podía tener algo medianamente terminado. Y cuando primero me dijeron que era finalista, con todas estas autoras que mencionás, que además admiro y respeto muchísimo, eso ya me pareció un premio, estar en esa instancia de final y compartir esa instancia con esas autoras. Y para mí estaba satisfecha de alguna manera. Y fue una sorpresa haber ganado, realmente. Como decís, me llamó Mariana Enríquez, o sea, Juan me fue pasando el teléfono con los jurados y cuando hablé con Mariana, yo no sabía quién era el jurado, todavía no estaba anunciado, así que, bueno, fue muy, muy lindo, la verdad, fue increíble. Qué maravilla, me da muchísimo gusto. Y bueno, obviamente recibí la llamada de Mariana, una escritora tan premiada, de alguna manera como que sabías que ya te iban a dar el resultado, ¿no? ¿Cuál es la primera reacción cuando reciben un premio así y cuando una escritora del tamaño de Mariana Enríquez, pues te llama para decírtelo, ¿no? Yo le dije, ni bien me dijo que habían ganado, me dijo, bueno, te llamamos, yo pensé, me dijo, te vamos a dar una noticia, y obviamente ahí me di cuenta de que había ganado, pero no lo podía creer, estaba en mi casa,
estaba por bajar a pasear a mi perra saltaba porque estaba excitada por salir, no por el premio. Y cuando lo escuché, o sea, cuando corté el teléfono y que me quedé sola en mi casa, me sentía como un poco fuera de la tierra, como me hubiese gustado, o sea, mis padres no viven y creo que fue un momento en el que pocas veces me pasa de decir, esto me gustaría que lo vean. Y Claro, sensación de que me hubiese gustado llamar a mi madre y contarle y a mi padre, pero bueno, fue un momento de emoción total y bueno, y no saber todavía qué iba a pasar. Porque yo lo que creo que me pasó con el premio es que no entendí lo que significaba en cuanto a mi trabajo y exposición después con el libro, que fueron unos meses intensos de gira por mm, España y demás, y que eso en principio decís, bueno, gané un premio, listo, ¿no? Como ganó el claro, libro y nada claro, más, pero implicó mucho trabajo después de dar a conocer el libro, de ir a presentarlo a ciudades, algo que yo no había hecho nunca, porque publiqué muy poco y bueno, eso. Era totalmente desconocida hasta ese momento. claro. Casi, ¿no? No, quizás no tanto acá, pero en otros países sí. Así que, bueno, todo eso que propone páginas con las giras de autores es muy gratificante para cualquier autor. Claro, la vida por delante para quienes nos están escuchando, para que lo busquen y ahorita vamos a platicar sobre él. Algo que dijiste cuando recibiste el premio, dijiste, un premio premia lo que se hace a solas, robándole a la vida, una locura rumiante. Y me dio muchísima ternura escuchar esa locura rumiante. El Mm. hecho de que los autores cuando se sientan en la soledad del escritorio, aunque obviamente ahora se ha hablado mucho de la escritura comunitaria, colectiva, acompañada, ¿no? Sí hay un instante de soledad muy fuerte en donde la historia está como rumiando en tu mente, ¿no? A tal grado de casi caer en la locura. Me parece muy significativa esa frase que utilizas. Cuéntanos un poco acerca de este ejercicio de escribir desde la soledad y a la vez de alguna manera de tratar de entrar en esa locura creativa, ¿no? Que es la escritura. Sí, es una suerte de trance muy placentero y extraño, creo que se consigue escribiendo, o al menos a veces, ¿no? No siempre ocurre. Uno a veces se sienta a escribir y eso no pasa y estás desconcentrado, o yo siento que no logro entrar en ese estado, que tampoco es que es un estado de ensoñación, pero sí es como el momento en el que quizás entras en el texto, el ritmo y el tono que encontrás te lleva y ya hay algo que escribe con vos y en algún sentido va por delante, ¿no? Uno va detrás de eso que estás escribiendo, ¿no? No siempre es algo que estás sacando de vos. Yo a veces creo que tiene un poco de que el propio texto dicta. Cuando encontrás ese ritmo y cuando entras en ese trance que al menos a mí que no vivo de la escritura y no es algo que lamentablemente me puedo dedicar todo el tiempo, bueno, cuando consigo esos momentos de intimidad con el espacio, con mi computadora, con el tiempo, disfruto. Sufro también, porque estos días, por ejemplo, estoy escribiendo un cuento que tengo que entregar y bueno, hay días que no consigo que básicamente que me guste. Justo escuché una entrevista hace unos días de Inés Garland, que es una escritora argentina que me encanta, y decía algo de que en realidad lo que ella aprendió con el tiempo, y escuchándola pensaba que me gustaría aprenderlo, es a no juzgar, ¿no? Como a sentarse a escribir y dejarse sorprender. Y sin estar todo el tiempo ejerciendo ese juicio, ¿no? Sobre lo que uno está haciendo, como a veces es el rechazo o la insatisfacción de no saber hacia dónde va, como poder perderse en el propio texto. Y a mí me pasa que eso muchas veces son raptos y lo logro algunos días, en algunos momentos. Bueno, eso por acumulación consigue que haya algo terminado. Eh, pero yo creo que es un trance muy placentero al final, ¿no? Como que por eso uno escribe, porque es un momento de soledad muy linda, entre trabajosa y placentera, sí, es como esa combinación extraña. Claro, claro. Ahorita que te estoy escuchando, recuerdo en la entrevista que le hicimos en el 2019, podrás creer, es el episodio Ah, 34 a Brenda Navarro, ahorita que estamos hablando de ella porque estuvo en el jurado.
Una de nuestras primeras entrevistas, estamos ahorita ya alrededor de los episodios, del episodio número 700, o sea, Wow. imagínate nada más. Pero algo que decía es precisamente eso, ¿no? Que también el regresar, lo que estás diciendo exactamente, ¿no? El regresar a escribir te sorprende, ¿no? Tú misma en la misma escritura te vas sorprendiendo de lo que va apareciendo en tu texto mientras estás escribiendo, ¿no? Maravilloso. Muchas felicidades, Maga, por eso. Cuéntanos un poco acerca de tu formación. ¿De dónde vienes? Sé que estudiaste en esta gran universidad de Buenos Aires. Cuéntanos un poco de ese tiempo formativo, ¿no? Y cuáles fueron nuestros encuentros que fueron marcando tu trayectoria como escritora. Bueno, sí, yo estudié letras en la Universidad de Buenos Aires, una universidad pública y gratuita y de muchísima calidad. No hubiese podido estudiar si la universidad no hubiese sido gratuita y pública, así que en ese sentido estoy siempre completamente agradecida de la educación argentina y de la universidad que en este momento está un poco bombardeada acá, ¿no? Como Sí. criticada. Pero yo había ido a un colegio de curas, me crié y crecí en un barrio en las afueras de Buenos Aires, lo que acá se llama el conurbano. Así que llegué a la ciudad para venir a la universidad. No es lejísimo, pero de alguna manera es bastante distinto a vivir en la ciudad. No soy una chica de ciudad, ya una mujer, pero no era una chica de ciudad y para mí era toda una exploración llegar a la capital a estudiar. Wow. Y, y a mí me cambió muchísimo porque en realidad la carrera, yo primero empecé a estudiar filosofía y después me pasé a la carrera de letras. Es una carrera que obviamente lo que me enseñó es a leer. Para mí lo que más forma por sobre todas las cosas es a ser un tipo de lector, de lectora. Siempre escribí, entonces un poco era algo que estaba en mi vida, que mantenía, algo que yo había empezado a hacer desde muy chiquita y que lo hacía porque llevaba diarios, intentaba escribir poemas, cuentos y lo que fuera, y de alguna manera en la universidad seguía haciéndolo, pero era de como, digamos que yo no sentía que lo mío podía dialogar con todo eso, ¿no? Por empezar porque me sentía un poco apabullada por la, por la cantidad de lecturas, los autores, su prestigio y demás, y todo eso para ser una joven escritora es a veces un poco apabullante, pero se dio que al mismo tiempo yo empecé a ir a talleres literarios. Y ahí empezaron a aparecer otras lecturas que incluso no estaban en los programas de la universidad, sobre todo incluso más autoras mujeres que casi no estaban en los programas de las carreras y de las materias, muy Claro, pocas, un porcentaje ínfimo diría. claro. Algo que cambió, que estoy segura de que hoy es muy distinto, que las currículas han cambiado y eso se ha ayornado, pero cuando yo estudiaba, que fue en principios de los 2000, bueno, un programa podía llegar a tener de literatura argentina del siglo XX solo a Beatriz Guido y Griselda Gambaro, no estaban ni Lazo Campos, ni Sara Gallardo, no había ninguna mención. Wow. Entonces es bastante increíble como esa construcción de lector que obviamente en el momento no me daba cuenta o no lo registraba del todo. Con el tiempo empecé a percatarme de eso y sobre todo empecé a percatarme cuando yo empecé a leer más autoras. Mujeres, ¿no? Que quizás había leído muy pocas en mi adolescencia, más que nada poesía, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, pero digamos que no estaba acostumbrada. Y eso creo que es algo que para mí sí fue muy significativo y que me modificó en el sentido de que creo que me dio un permiso. Me hizo pensar que se podía escribir de todo eso que quizá yo tenía y estaba rumiando, que mis obsesiones y mis temas, esos personajes que yo me inventaba o que tomaba de la realidad y que me parecía que podían servir para podía tener algún sentido y que quizás había algo en ese universo personal que podía tener algún valor. Y eso parece una tontería, pero fue como bastante trascendental. Y creo que es algo que propiciaron los talleres porque son espacios donde, bueno, es muy horizontal, uno comparte, no todo el mundo viene de la universidad o de estudiar letras, ¿no? Como de encuentros con de personas muy distintas, todos muy lectores.
Y bueno, ese intercambio es muy rico, como parecen otras formas de pensar la escritura y sobre todo de empezar a pensar la escritura, que es algo que en la universidad yo no hacía porque leía, ¿no? Pero no pensaba mis propios textos. Así que creo que esa doble esos dos mundos, la universidad y los talleres, me fueron como una combinación muy rica en ese momento que me incentivó mucho a escribir y a seguir escribiendo. Claro, claro, claro. Precisamente eso es el origen de Hablemos Escritoras, esa frustración y esa impotencia de ver los currículums y los programas escolares en donde no había nombres de escritoras. Y bueno, como bien dices tú, hoy para la gente será como, bueno, ¿cuándo? Si ahorita ya hay tantos, ¿no? Pero bueno, cuando nosotras estábamos picando piedra, ¿verdad? No sucedía así, definitivamente había un vacío enorme y qué bueno que ahora se han abierto muchos espacios, esperemos que no nos quedemos con esa idea y pensemos en que ya lo logramos, porque realmente todavía no, falta muchísimo, No, ¿no? no, y Definitivo. además creo que este espacio de ustedes es la prueba de que hay que seguir Gracias. subrayando algo, ¿no? Como pareciera que no alcanza con que existan las mujeres escritoras, sino que, que además tenemos que hacer un llamado de atención sobre eso porque, como decís, muchas veces son espacios no conseguidos para siempre, ¿no? Batallas Claro. que muy cíclicas. Bien lo dices, bien lo dices. Claro que sí. Maga, tú tienes algo muy interesante en tu perfil porque eres además editora de una, o has sido editora de una editorial tan grande y tan complicada como es Penguin Random House. Y digo complicada porque son muchas, ¿no? Editoriales juntas, no es nada más una sola. Y precisamente cuando publica Los Mejores Días, que sale en 2017, pues me imagino que en ese momento el primer libro, el ojo crítico de la editora, pues se vuelve más severo, ¿no? Hacia la misma obra. ¿Cómo fue esa transición para ti de ahora tú leerte a ti, tu propia obra, después de haber leído tantas otras obras siendo editora? Mira, cuando publiqué ese libro, hacía no tantos años que estaba trabajando en la editorial, yo entré en Penguin en el 2014, todavía trabajo ahí, ahora estoy editando Alfaguara, y los primeros años, bueno, yo trabajaba en la división comercial, entonces mi relación con las novelas no era tan constante, quizás editaba libros de todo tipo, muchas veces me tocaba mucha no ficción, autoayuda, divulgación, había algo de novelas, pero más que nada novela romántica, erótica, quizás otro tipo de literatura. Y creo que para lo que me sirvió en ese momento trabajar en la editorial y publicar, yo tenía mucho recelo de publicar los cuentos, no me sentía confiada de hacerlo, no veía la necesidad. Mm. Y mi amiga que tiene una editorial muy pequeña acá en Argentina que se llama Tenemos las Máquinas me insistió mucho, aplicó a un programa en ese momento del Fondo Nacional de las Artes y salieron tres libros ese año, el de Adriana Riva, que ustedes la entrevistaron también acá, Sí, sí. y a Palmeiro y el mío. Y bueno, yo ahí reuní los cuentos y un poco trabajar en la editorial, lo que ahí me pasó, yo creo que siempre digo que es como un acto medio psicomágico, que fue que me di cuenta de que no pasaba nada, no había de algo demasiado grave en publicar un libro. A lo sumo lo peor que le podía pasar a mi libro fuera que no pasara nada, y eso no me parecía grave, como bueno, dije, lo van a leer mis amigos y listo, y ya está. Así que como que entendí que no había algo tan extremo y que si alguien hablaba mal, tampoco me iba a importar demasiado, como empecé a relativizar, ¿no? esa relación con la publicación. Creo que quizás ya fue más difícil cuando yo escribí La vida por delante y publiqué La vida por delante porque yo ya llevo más años trabajando en la editorial. Además, yo estaba tomando Alfaguara, entonces ya empecé también a relacionarme con escritores y escritoras que quizás tenían trabajos que se parecían un poco más a lo que me interesaba hacer. Y creo que esa conversación es como muy nutrida y muy linda para mí y muy exigente. Y entonces quizás ahí sí ya empecé a pensar, bueno, eso como mi propio textos, propia escritura en otros términos. Y siempre pienso que la editora no está cuando escribo, o quizás entra en algunos momentos, pero yo estoy muy comprometida con mi propio texto en el sentido de que estoy muy entrometida, que me está como adentro de mí, entonces
no tengo tanta distancia, entonces es completamente diferente a lo que me pasa con la obra de alguien, con el texto de alguien que yo no tengo una relación afectiva con ese texto, ¿no? Como puedo ser más despiadada en la edición o tener más distancia, estar más dispuesta a sacrificar cosas, a sugerirle al otro de quitar, mover. En lo propio eso es más lento, no es que no ocurra, pero es más lento. Y para eso es que estamos y están los editores, ¿no? Que operan como, bueno, esa vista más macro y con más distancia y pueden ver el bosque y ayudarte a avanzar. Pero yo creo que es un poco dos cosas que tengo como, por suerte, por ahora, bastante disociadas, como separadas. A ver, un editor es un lector y eso es lo que uno es también cuando escribe, ¿no? Como es lector de sí mismo durante mucho tiempo y el ejercicio es el mismo, pero creo que tengo menos claridad sobre mi propia escritura que la que intento tener con el texto de los demás. Claro, me encanta todo lo que dices ahorita. Y sí es cierto, ¿no? El editor es un lector y también esta idea de ver el bosque, ¿no? Y desde fuera, ¿no? Y obviamente, bueno, cuando estás escribiendo tu propia obra tienes piedad de ti, ¿no? Y tienes un poquito también esa condescendencia de decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto. Me encanta que mencionas a Adriana Riva, porque Adriana Riva les recomiendo muchísimo, tiene un libro que se llama La Sal, que además lo tradujo Denise Creeper, y Denise Creeper fue quien tradujo la traducción que hicimos, Hablamos Escritoras, junto con Literal Publishing, del libro de Emma Sepúlveda, que viene ahorita en abril. Estamos muy contentos con este libro sobre Colonia Dignidad, un gran libro, que además ganó el premio DIMAC, que es un premio que da el gobierno chileno para la traducción, entonces es una obra fundamental para revisitar Colonia Dignidad. Así que bueno, gracias por mencionar a Adriana. Tenemos una entrevista con ella muy bonita en Hablemos Escritoras. Y bueno, La vida por delante, este libro de cuentos, que además tiene unos títulos buenísimos, déjame leer algunos de ellos, ¿no? Piedras que usan las mujeres, Un amor como el nuestro, Temporada de cenizas, Casi siempre desesperados. Y bueno, obviamente todos estos cuentos se atraviesan por varios temas, ¿no? Como la vejez, la belleza, ¿no? Esta diferencia de aspectos que son tan remarcadas entre hombres y mujeres, pero también se ubican los cuentos en varias fronteras. Cuéntanos un poco acerca de este libro, de dónde viene y todas estas historias que nos te simbran, cuando lo lees te simbran. Mm. Al mismo tiempo que yo escribía estos cuentos, escribí el libro de poemas que publiqué en el 2023, que se Como llama cocinar un lobo. y que, bueno, nació por un lado, la tarea de vaciar la casa familiar, que mis padres habían muerto, y del duelo, ¿no? Por sus Sí. muertes, y de esa tarea con mi hermana de decidir qué se hacía con lo que había quedado. Y yo, bueno, escribí ese libro de poemas, pero digamos que yo creo que La vida por delante, a pesar de que tiene ese título que pareciera invitante y positivo, está muy atravesado por el duelo. Yo lo escribí estando de duelo. La muerte está muy impregnada en todos los cuentos, aún en el último, que es una pareja, incluso en el cuento de la correctora que viaja con la escritora a las cataratas, está muy presente. En algunos cuentos yo me daba cuenta porque era el motivo del cuento, yo quería escribir sobre la muerte de una madre. Primero sobre su senilidad, que es lo que aparece en el primero, y luego sobre la muerte y sobre quizás la desaparición física, pero no fantasmal y simbólica, que aparece en el tercero. Y de alguna manera la muerte en los otros se coló, como si yo no lo hubiese podido evitar. Eso creo que es algo que pasa y creo que es lo más increíble de la escritura, que es que es tan inconsciente de alguna manera que uno no quiere escribir sobre eso o piensa que no está escribiendo sobre eso, que cambió de tema y no cambió de tema, ¿no? Como vuelve. Es muy escurridiza, es como la luz, digamos, de alguna manera también y están todos. Entonces yo creo que son cuentos atravesados por la muerte del amor, eh, ciertos dolores que a veces, o traumas que marcan una vida, la pueden marcar físicamente y quedar como una cicatriz literalmente, pero también funcionan casi como un freno para siempre. Y la muerte física, que es lo que pasa con la madre de estos dos cuentos que están, bueno, bastante relacionados, ¿no? Las piedras y el de temporada de cenizas. Me interesaba ahí también un poco como toda esa ceremonia alrededor
de la muerte, de las cenizas, el cementerio, ¿no? Como que se hace con un cuerpo después. Me parece algo como entre artificioso y a la vez curativo, para Mm, decirlo de alguna manera, porque si bien es cierto que es bastante tosco, uno termina siendo una caja de cenizas, está bien que eso ocurra, ¿no? Como ujú. que una vida esté ahí condensada en eso y que esta hija en algún momento pueda soltarla. Yo creo que es eso, como se me aparecieron cuatro temas al final de la escritura, que fueron la madre, el trabajo, la muerte y el amor. Incluso fue el título que había elegido yo para presentarme al concurso y que luego no prosperó. Pero esos temas me parecía que estaban en cada uno de una forma más nítida, pero estaban en todos los cuentos entrelazados, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Platiquemos de Casi Desesperados. Ahí me gustó muchísimo porque cuando la literatura se acompaña de la música, alcanza como que un estado sublime, ¿no? Y a veces yo lo que hago es que cuando ustedes escriben sobre música o sobre un título en especial, sobre un cantante en especial, pongo la música mientras las estoy oyendo. Y me gusta muchísimo acá, tú estás hablando pues de esta pareja, Ana y Ramiro, ¿no? Es una historia de amor y va al ritmo de Nora Jones, con esta canción enorme que es Come Away With Me y que es un oxímoro, de alguna manera, ¿no? Que queda esta cuestión de estar atrapados, ¿no? Entre el amor y el desamor. Cuéntanos de este cuento. Tenía ahí eso de la mención, creo que a Nora Jones me apareció mucho después, a mí no me gusta mucho Nora Jones, Oh. creo que para decir lo que opina Ramiro, creo que estoy yo en la voz de Ramiro en ese cuento, pero me quería imaginar o traté de imaginarme usando obviamente siempre centros emocionales que uno conoce y a los que alguna vez estuvo, pero imaginarme una pareja que podía discutir en su casa, salir a la ruta, seguir discutiendo, pasar unos días en una playa discutiendo y volver peleados, ¿no? Como ver si era posible extender esa tensión entre los personajes hasta un viaje, acompañarlos. Creo que la pelea es algo muy teatral, siempre lo pienso así, como en la vida, me parece que es un momento muy teatral las discusiones, uno hace cosas con el cuerpo y con lo que dice que no lo hace en otro momento. Como estamos hablando nosotras ahora, nunca hablaríamos en una discusión, una Ujú, pone decir lo peor e incluso acudís como a lugares comunes ¿no? De las expresiones, de los recursos. Entonces me parece siempre como que uno cuando pelea o de cuando discute fuertemente con alguien, y sobre todo al interior de la pareja, está reproduciendo cosas que vio, que escuchó, que aprendió. Hay otros que hablan por uno. Y entonces dije, bueno, si es tan teatral, que sean personajes que además se dediquen que estén relacionados al mundo del teatro, ¿no? Entonces él es un director de teatro y ella trabaja asistiendo a un director en un teatro de la ciudad y bueno, tiene como digamos, un desempeño más en las sombras, una actriz frustrada o no exitosa. Me interesaba eso, como imaginarme esa tensión si era posible y al principio había escrito el cuento con la salida final de que ella se iba, no tenía ese final. Y luego me di cuenta de que en realidad el cuento tenía que terminar ahí, con ellos atrapados, como vos decís, ¿no? Como ese ujú, lugar del que no se puede salir. Eh, a veces la pareja puede tener como esa forma de comodidad carcelaria y me parecía que estos personajes reproducían perfectamente esa comodidad incómoda de aguantar. Así que, bueno, modifiqué ese final, de hecho yo lo entregué distinto al concurso y lo siento mucho más natural que termine así, ¿no? Que de alguna manera ya se quede. Hay un episodio final que a mí me gusta, que es lo que le pasa a ella cuando entra a la casa. sí. Y después es un poco una recopilación de muchas cosas que escuché y que vi y que me sirvieron sobre todo para armar esos personajes, el personaje de él, eh, pero también me gustaba que en el pasado de ellos hubiera habido un momento más feliz, digamos, más luminoso, al que ellos vuelven, casi como para tomar agua, ¿no? Como para recuperarse y tener fuerza.
Qué interesante. Nunca había pensado en una educación social de la pelea, ¿no? De alguna manera tenemos esta educación atrás y es cierto, ¿no? Muchas de las cosas que se dicen y suceden, pues las ves porque estamos educados a través de todo, ¿no? De lo que hemos visto de nuestros padres, la sociedad o la televisión, las películas, ¿no? Los Sí, libros. sí. Maravilloso. Magali, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué viene ahora? Estoy escribiendo cuentos, estoy trabajando en unos cuentos que también de alguna manera dialogan entre sí, pero quizás bastante menos que en La vida por delante, que están más enlazados, hay personajes que viajan incluso. Acá hay otro tema que a mí me interesa, que es la locura en términos de que a veces hay pequeñas formas de la locura que no están tan lejanas a la cotidianidad normal, ¿no? Como hay algo del desequilibrio en el que vivimos hoy que casi es constante. Son personajes bastante atravesados por el desequilibrio. Y tengo desde hace bastantes años un proyecto que no avanzo a tanta velocidad, que lo voy rumiando, como decías al comienzo, que es una, creo, novela o algo así, más compleja, que me cuesta más, tiene bastante componente autobiográfico y entonces por momentos me genera rechazo y la dejo, la abandono unos meses y vuelvo a ella y así. Qué interesante. Pues qué gusto, qué placer haber conversado el día de hoy contigo y de verdad que felicidades por este libro y por los libros anteriores. Seguramente este que viene nos va a dejar igual muy contentos, muy satisfechos y sobre todo muy intrigados, ¿no? Porque pues ese es el espíritu también de la literatura, ponernos a pensar y a cuestionar muchas de las cosas que damos por hecho. Muchas felicidades, Magali. Ha sido un gusto enorme entrevistarte el día de hoy. Igualmente, muchas gracias, Adrián, por invitarme. Una vez más, muchísimas gracias a Magali Echevarne y también muchas gracias a Juan Casamayor. Gracias a ambos por hacer posible esta conversación. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto, Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Mesa LAM, Literatura alrededor de la mesa, Gabriela Polit, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmok. Traductores, Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente, Mitana Boikova Josefi. Difusión literaria y de proyectos, Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma a Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.